día de hoy vamos a comenzar a hablar acerca de quién es Jesús y por qué me importa. Ese es el título de la serie. ¿Quién es Jesús y por qué me importa? Como cristianos, por supuesto, nosotros hablamos mucho acerca de Dios y hablamos mucho acerca de Jesús y sobre ningún otro personaje histórico se ha escrito tanto, sobre ningún otro personaje histórico se ha enseñado tanto, ningún otro personaje histórico ha tenido el impacto en la cultura, en la historia, en la forma de pensar, en la cosmovisión del mundo, de la tierra, como Jesús de Nazaret. Por supuesto, nosotros que somos cristianos, que somos hijos de Dios, hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, pero muchas veces, creo yo, no nos damos cuenta de la importancia de Jesús para nosotros y no sabemos a veces cómo hablar acerca de las creencias fundamentales respecto de Jesús con otras personas que tal vez no comparten nuestras creencias. Lo que nosotros tenemos que entender es que el cristianismo se basa sobre Jesús. El cristianismo es la creencia, es la forma de vivir en donde nosotros buscamos ser como Jesús. La palabra cristiano significa alguien que es como Jesús o alguien que se parece a Jesús. Lo que dice Efesios capítulo 5, verso 1, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces nosotros como cristianos reconocemos y honramos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y hay que entender que todo en el cristianismo gira alrededor de Jesús. Las demás doctrinas, las doctrinas incluso respecto al Espíritu Santo en cuanto al hablar en otras lenguas o a los dones del Espíritu Santo, son doctrinas negociables. En otras palabras, pueden haber dos grupos de cristianos que no están de acuerdo sobre ese tema y siguen estando en comunión porque siguen creyendo lo mismo acerca de Jesús. Las doctrinas acerca de las finanzas, del diezmo, de la alabanza, de los estilos de música, de las vestimentas, de las tradiciones en las iglesias, acerca de la Santa Cena, todas estas cosas son doctrinas secundarias ante las doctrinas de Jesús. La razón por la cual nosotros no podemos estar en comunión con grupos como los Testigos de Jehová, los mormones o los adventistas es porque ellos no creen lo que la Biblia enseña al respecto de Jesús. Pero tal vez usted se ha encontrado en alguna situación en donde le preguntan ¿por qué cree usted en Jesús? ¿O cómo sabe usted que Jesús realmente existió o realmente hizo las cosas que nosotros creemos que hizo? Y entonces esta serie está diseñada para darnos mayor información acerca de la vida de Jesús, pero también está diseñada para ayudarnos, darnos herramientas para poder expresar y hablar al respecto de nuestra fe en Jesús. Entonces no es solamente saber, no es solamente conocer, sino también es poder, como dice Primera de Pedro, dar razón de nuestra esperanza a aquellos que nos la piden. Entonces vamos a comenzar hoy hablando acerca de lo que podríamos llamar el Jesús real. En otras palabras, el mundo en el que vive Jesús. ¿Cómo sabemos que Jesús realmente existió? ¿Y cómo era el mundo en el que nace Jesús, en el que vive Jesús, en el que lleva a cabo su ministerio? ¿Cómo se desenvuelve? ¿Por qué dijo las cosas que dijo? ¿Por qué hizo las cosas que hizo? ¿Y quiénes rayos son todas estas otras personas que aparecen en los evangelios, como Herodes, como Poncio Pilato, como los fariseos, como los saduceos, como todas estas otras personas que los evangelistas asumen que nosotros conocemos, pero la verdad es de que por lo general no sabemos usualmente quiénes son y cómo encajan en este cuadro? Entonces hoy vamos a dar un recorrido por la historia. Yo le invito a que usted tome nota, que usted aprenda, que usted disfrute la enseñanza. Esta va a ser una enseñanza más histórica, pero al final vamos a amarrar todo esto para decir, ok, entonces eso a mí qué me importa, qué tiene que ver eso conmigo y cómo yo puedo saber que lo que yo voy a explicar acerca de la vida de Jesús realmente es cierto. Entonces comenzamos a la mitad más o menos del Antiguo Testamento, en lo que nosotros conocemos como el reino de Israel. Solo para ubicarnos un poquito en nuestro punto de partida de la historia, luego de la muerte de Salomón
que es el heredero del rey David, por supuesto, hay algo que se conoce como la división del reino de Israel. Hasta este punto habían sido un solo país, una monarquía unificada bajo Saúl y luego David y luego Salomón, pero luego de la muerte de Salomón ocurre lo que conocemos como la división del reino y entonces hay dos reinos donde una vez hubo solamente uno. Tenemos en la región del norte, tenemos el país de Israel y en la región del sur tenemos el país de Judá. Recuerden que son 12 tribus en total, 10 de las 12 se quedan en el norte con Israel y 2, Judá y Benjamín, se quedan abajo, por así decirlo, con el reino de Judá. Ahora, lo que hay que saber de esto, para no entrar mucho en detalles, es simple y sencillamente que la Biblia se enfoca en Judá. Las 10 tribus de Israel desaparecen. La Biblia no se enfoca realmente en el relato o en la historia acerca de Israel. La Biblia realmente está mucho más interesada en Judá. Y el resto de la Biblia, desde ese momento en adelante, desde el cierre de Segundo de Reyes y Segundo de Crónicas, todo tiene que ver con Judá. Israel realmente desaparece del mapa porque otra vez estamos intentando llegar al Mesías. Y el Mesías no sale de Israel, sale de Judá. Ahora, ambos de estas naciones pecaron, ambas de estas naciones se desviaron, se apartaron de los caminos del Señor y entonces caen en idolatría, caen en pecado y ambos de estos países son destruidos. Pero Israel, que era el más pecaminoso, es destruido primero en el 722 a.C. E Israel es destruido por Asiria. Asiria era la potencia mundial en ese momento, fue uno de los primeros imperios de la historia y en su momento fue el imperio más grande. Judá tuvo algunos buenos reyes, ambos tuvieron más o menos 22 reyes, pero Israel solo tuvo malos reyes, en cambio Judá tuvo más o menos 8 buenos reyes, entonces Judá no fue tan pecaminosa, entonces Judá sobrevive más o menos unos 170 años más que Israel. Pero Judá también es destruido, es conquistado en el 586 a.C. Pero para este tiempo ya no es Asiria el poder que domina el mundo, sino es Babilonia. Babilonia ha conquistado a Siria y como parte de su conquista también conquista Judá. Todos nosotros sabemos esta historia porque aparece en el libro de Daniel. Y el personaje que pone sitio a la ciudad de Jerusalén y eventualmente la conquista es Nabucodonosor. Y todos conocemos a don Nabu. Y entonces Nabucodonosor es el rey de Babilonia y él es el que conquista el reino del sur y se lleva cautivo el pueblo de Judá a Babilonia. Entonces Judá deja de existir como un país independiente a partir del 586 a.C. Hay algo aquí que es bueno recordar y saber y es de que el 586 a.C. marca la última vez que Judá es un país independiente hasta la independencia de la nación de Israel en 1948. Judá apenas, hay un periodo muy corto de tiempo, más o menos 70 años, allá por el 146 a.C., donde Judá sí gana su independencia muy brevemente, pero aparte de eso hay una larga lista de poderes que controlan esta región. La región donde está ubicada Israel siempre ha sido una región muy codiciable, porque son rutas de comercio entre Asia y Europa y África. Entonces todas las grandes potencias quieren conquistar este pedacito de tierra. Es una cosa chiquitita. La nación moderna de Israel tiene más o menos el mismo tamaño que el departamento de Petén. Es una micra, es una cosa muy pequeña, pero es un pedazo de tierra. Hay fincas más grandes que el país de Israel hoy día, pero es un pedazo de tierra súper codiciable precisamente por su ubicación geográfica. Entonces, desde el 586 hasta 1948 después de Cristo, Judá no es un país independiente. Los babilonios conquistan a los asirios, luego vienen los persas que conquistan el imperio babilónico y por lo tanto también dominan Judá. Usted también conoce esta historia porque aquí es donde tenemos personajes como Ciro, que es mencionado en la Biblia, y Darío. El rey Darío, por ejemplo, es el que manda a Daniel a la fosa de los leones, ¿verdad? Entonces ahí ya no son babilonios, ahí ya son persas.
Los babilonios vienen de Irak, los persas vienen de Irán. Entonces son vecinos, están emparentados, pero son rivales. Y el rey persa más famoso en la Biblia es Jerjes. La historia también lo conoce como Artajerjes. En hebreo se dice Asuero, y ese es el rey que aparece en el libro de Esther. Es el esposo de Esther. Si usted vio una película que se llama Una noche con el rey, que es películas panderetas que salen de vez en cuando, usted seguramente tendrá una noción muy romántica de la relación entre Esther y Asuero o Artajerjes. La verdad es de que Artajerjes en todo el libro de Esther está bolo, está borracho, y pues no era una buena persona. Pero usted también conoce el rey Artajerjes, porque el rey Artajerjes es el mismo que aparece en la película de 300, que con cada año se vuelve una película más vieja. Pero hace varios años salió esta película de 300, que es la batalla de Termópilas, que es cuando los persas intentan invadir Grecia, y ese rey pelón grandote que aparece en esa película es históricamente el mismo rey que está casado con Esther. Entonces estamos ahí emparentados. Entonces tenemos Asiria, tenemos Babilonia, tenemos Persia, pero luego tenemos Grecia. Tenemos a este personaje que es muy importante, que es Alejandro Magno, que lo tengo en la siguiente diapositiva. Alejandro Magno era griego, venía de Macedonia, y en menos de 10 años Alejandro Magno conquista casi toda la tierra o todo el planeta conocido. Llega desde Grecia hasta la India, fundando ciudades, y luego cuando llegan a la India nunca perdieron una batalla. Sin embargo, sus soldados tenían miedo de seguir avanzando, entonces se tuvieron que dar la vuelta y regresar, y en el viaje de regreso Alejandro muere a los 33 años, luego de haber conquistado todo el mundo. No sé, ¿qué hizo usted a los 33 años? O sea, entonces tenía logrado conquistar a la sierva a los 33 años y aquel conquistó todo el mundo. Entonces todo el planeta realmente era, o toda la tierra conocida en ese momento, era parte del imperio de Alejandro Magno. Pero Alejandro hace algo muy importante para la historia. Alejandro impone la cultura y el idioma griego sobre sus tierras conquistadas. Esto es muy importante, porque esta es la razón por la cual el Nuevo Testamento fue escrito en griego y no en hebreo o en cualquier otro idioma. Porque lo que hace Alejandro Magno es en esencia lo mismo que hacen los españoles cuando conquistan grandes partes de América. Aquí en el continente americano, solo acá en Guatemala se hablan muchos idiomas diferentes. Entonces lo que hacen los españoles, en lugar de intentar aprender todos los diferentes idiomas, dicen, ¿saben qué? Todos ahora en adelante van a hablar nuestro idioma, van a hablar español y punto, se acabó. E imponen su idioma. Alejandro Magno hace exactamente lo mismo. En lugar de intentar aprender todos los idiomas de todos sus súbditos, Alejandro dice, todos ustedes ahora van a aprender griego. Ya no van a hablar hebreo, ya no van a hablar arameo, ya no van a hablar ningún otro idioma, ahora todos van a hablar griego. Y entonces el idioma del imperio de Alejandro Magno es el griego. Lamentablemente Alejandro Magno no vivió para disfrutar de su imperio. Como dije anteriormente, cuando él venía de regreso de su conquista, él muere. Hay muchas teorías acerca de cómo muere. Algunos dicen que fue una conspiración, otros dicen que se enfermó, otros dicen que lo envenenaron. No sabemos. Pero cuando Alejandro Magno muere sin heredero. Y la razón por la cual muere sin heredero es porque pues sí estaba casado con una mujer, pero jugaba para el otro equipo. Entonces nunca produjo un heredero de esa manera. Entonces cuando Alejandro muere, el imperio se divide en 4 secciones. Si usted puede ver aquí en el siguiente mapa las 4 secciones. 2 de las 4 secciones del imperio de Alejandro se disputan control de la tierra de Judea. Si usted quiere el término técnico, los de abajo, los de Egipto, son los Ptolomeos, y los del norte, los de Antioquía y Siria y todo eso, son los Seleucos. Entonces es el nombre de esas personas. Pero estos dos grupos se disputan el control de Judea, y durante mucho tiempo pasan así de ser dominados por un grupo, ser dominados por otro grupo, de un grupo por otro grupo, hasta que finalmente en el 63 antes de Cristo Roma conquista Judá. Y esa es una fecha muy importante para comprender la vida de Jesús. En el 63 antes de Cristo Roma conquista
Judá, y eventualmente la convierte en una provincia romana. Y entonces eso significa que tenemos que hablar un poquito acerca de Roma. La ciudad de Roma fue fundada en el año 756 a.C. Solo para poner un poquito de contexto y para ubicarnos, eso significa que fue fundada más o menos que 30 años antes de la caída del Reino del Norte. Entonces Roma fue fundada en el 753 a.C. Y Israel cae, Israel es conquistada por los asirios en el 722 a.C. Y Roma comienza como una monarquía, pero luego allá por el año 509 más o menos antes de Cristo se convierte en una república. Roma se considera la primera república, ellos son los que inventaron esta forma de gobierno. Los atenienses inventan la democracia, los romanos inventan la república. Y de todas las culturas, la cultura que ha tenido la mayor influencia sobre nosotros hasta el día de hoy es la cultura romana. Pero para aclarar esto, solo para asegurarme que me estoy comunicando bien, al hablar del Imperio Romano, yo no estoy hablando de la Iglesia Católica Romana. Yo me he encontrado con esa confusión a veces cuando estoy dando clases y enseñando acerca de este tema, que pensamos que el Imperio Romano es igual a los papas y a todo eso. Entonces eso viene mucho después. El Imperio Romano no tiene absolutamente nada que ver con la Iglesia Católica Romana. Lo único que tienen en común es de que los dos estaban en la misma ciudad, pero cientos de años de separación entre una y otra. Pero la palabra república viene de dos palabras latinas, res publica, que significa derecho público, el derecho del ciudadano. De hecho, el concepto de ciudadano lo inventan los romanos. Ellos codifican muchas de sus leyes y el derecho guatemalteco tiene cierta influencia del derecho romano en algunas cuestiones, en la forma en que piensan y razonan y cosas por el estilo. El latín es el mayor idioma materno, por así decirlo, del español. Es decir, el español es un descendiente directo del latín, que es el idioma que hablaban los romanos. Pero entonces ellos inventan la república y entonces todos los años ellos elegían a 2 cónsules, los elegían durante un año y ellos eran como los presidentes, por así decirlo. Y eran 2 y cada uno podía vetar las decisiones del otro. Y se suponía que eso traía como un equilibrio de poderes. Aparte de eso, había un cuerpo legislativo que se conocía como el Senado. De aquí viene, por supuesto, hay varios países, Guatemala no, pero hay varios países que tienen un Senado en su cuerpo legislativo, como Estados Unidos. Colombia también tiene un Senado y varios otros países. Brasil también tiene un Senado. Y entonces, pero este concepto lo inventan los romanos. Esta idea de tener un grupo de personas que se reúnen en representación del resto de las personas, porque las personas de alguna manera votaban para elegir tanto a los senadores como a los cónsules. Entonces los romanos tienen esta idea de que el poder debe venir de los que están siendo gobernados de alguna manera. Luego estropean esto por completo, pero empiezan más o menos así. Y ahí tenemos una foto, están practicando lo que nosotros conocemos como la oratoria, ¿verdad? Que es el arte de hablar en público, y entonces con sus togas y toda la cuestión, ¿verdad? La República Romana comienza a expandirse y de hecho aquí tengo un mapa. Esto es lo que controlaba la República Romana en el 49 a.C. Si usted puede ver ahí la parte azul más oscura, ahí está la península italiana, ahí es donde comienza la ciudad de Roma y se va expandiendo y poco a poco se va convirtiendo en lo que podríamos llamar un imperio. Toda la parte roja que usted mira, todo eso eran los restos del imperio de Alejandro Magno. Entonces todo eso eran los lugares donde hablaban griego, en donde tenían su cultura griega, en donde adoraban a los dioses griegos. Y cuando los romanos se toparon con la cultura griega, ellos dijeron: wow, esto es fantástico, nos encanta esto. Y entonces simplemente las asimilaron. Adoptaron el idioma, adoptaron los dioses, solo les cambiaron de nombre, adoptaron la forma de pensar y entonces los romanos básicamente solo dijeron: nos encanta la cultura griega, y entonces simplemente la asimilaron. Este tipo de cosas sucede muy frecuentemente hoy día. Nos encanta la cultura americana. ¿Qué tiene que ver la hamburguesa con el pepián? Nada.
pero nos encantan las hamburguesas porque asimilamos culturas extranjeras. Nos encanta la cultura japonesa y la cultura coreana, se está poniendo muy de moda. Ni entendemos qué dicen aquellos en sus canciones, pero ahí estamos nosotros felices, ¿verdad? Nos estarán maltratando en las canciones, pero nosotros estamos ahí, ¡woo! Entonces, ¿por qué asimilamos las culturas? Eso fue exactamente lo que hicieron los romanos acá. Asimilaron la cultura griega y eventualmente llegan a conquistar Judá. En el 31 antes de Cristo, después de una guerra civil, Roma deja de ser una república y se convierte en un imperio. Para este momento todavía no se conoce como un imperio, pero básicamente lo que sucede es de que el Senado y los cónsules desaparecen y el que toma el control es una sola persona. Y a esta persona se le conoce con el título de César. Y César es un título, no es un nombre, y lo hacen en honor a el primero que intentó ser emperador, que se llamaba Julio César. Y ese sí era su nombre, él sí se llamaba Julio César. Julio César intentó ser emperador, pero lo mataron, se lo echaron en el Senado. Pero a partir de eso sus herederos toman el título de César como el título imperial. Cuando Jesús dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, está diciendo, paguen sus impuestos al emperador romano. Se está refiriendo al emperador romano. Entonces, cuando Jesús nace, tenemos el primer emperador romano, que la historia lo conoce como Octavio. Octavio es el nombre, el título es Augusto César. Augusto es un adjetivo que significa majestuoso o grande o imponente. César es el título imperial, pero es Octavio. Sí, entonces, sí, Cayo, Octavio, Turino, Julio César, Augusto. Ese era el nombre completo. Entonces, intentando poner el DPI, ¿va? Entonces me muestra el DPI, permítame, sí, me agarra esa punta, por favor, aquí vamos a extenderlo. Entonces, por eso que le decimos, mejor digámosle Canchinflín, pero entonces Octavio se llama el primer emperador, o Augusto César. Usted conoce a Augusto César porque en Lucas capítulo 2 dice que en los días de Augusto César se promulgó un edicto de que todo mundo fuera censado. Estamos hablando del nacimiento de Jesús. Y Augusto César reina del 27 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Sin embargo, el emperador que reinó durante casi toda la vida de Jesús fue el siguiente emperador, que se llamaba Tiberio César. Cuando Jesús dice, dad al César lo que es del César, Augusto César ya estaba muerto. Ahora tenemos a Tiberio. Tiberio no quería ser emperador. Tiberio se considera uno de los mejores emperadores de Roma. Sin embargo, Tiberio era un perverso total. Es tan pervertido lo que él hacía que yo no lo puedo decir aquí en los Jueves de Conocer, pero si usted alguna vez quiere, es absolutamente horripilante, porque él se jubiló, él hizo un buen trabajo como emperador. Entonces después de un tiempo él dijo, ya no quiero ser emperador, se jubiló y se fue a una isla privada en donde se dedicó totalmente a la depravación sexual con cosas que usted no se imagina. Ahora, Roma tenía la costumbre de gobernar algunas provincias del imperio a través de gobernantes locales. Los romanos decían, si nosotros aparecemos así en toda nuestra majestad y esplendor y con mano dura, de repente no nos van a aceptar tanto. Sin embargo, si ponemos a uno que es de por allí, que la gente ya conoce, que la gente quiere, de repente van a aceptar más nuestro gobierno. Entonces los romanos no lo hacían con todas sus provincias, pero sí en algunos casos tenían la costumbre de dejar a un gobernante local a cargo de algunos asuntos, aunque obviamente los meros tenazudos siguen siendo los romanos. Y en algunos casos estos gobernantes recibían el título de rey. Ahora, no era un rey de verdad, todos sabían que realmente no era rey, pero se lo daban para que aquel no se sintiera mal. Entonces le decían, mira, te vamos a decir que sos un rey, ponelo ahí en tu plaqueta ahí, en
Cuando entren a tu oficina ahí puedes decir ahí rey y así vos estás contento, pero todos sabemos que no sos un rey. Y entonces el rey que gobernaba la provincia de Judea en nombre de Roma para cuando Jesús nace es Herodes, Herodes el Grande. Herodes el Grande reina del 37 antes de Cristo hasta el 4 antes de Cristo. Y Herodes el Grande es un personaje muy interesante. Otra vez, no tenemos tiempo lamentablemente para entrar a tantos detalles, pero por un lado es un diplomático brillante, es un político muy pilas. Peleó en 4 guerras, en las 4 guerras estuvo del bando perdedor, pero de alguna manera lograba hacerse amigo del que había ganado y entonces en cada vez que perdía una guerra le iba mejor. Entonces hay que ser muy pilas para estar en el bando perdedor y de todas maneras salir ganando en una guerra. Aparte de eso, él construyó muchas cosas. Él construyó el templo de Jerusalén que está en la época de Jesús, construyó una nueva capital que se llama Cesarea de Filipos, y construyó un puerto magnífico, sigue estando allí el puerto, que es Cesarea Marítima, que lo construyó de la nada y es uno de los mejores puertos del mundo, de hecho. Entonces Herodes era muy bueno en ese tipo de cosas, pero como persona era absolutamente terrible. Históricamente o bíblicamente este es el personaje que manda a matar a los inocentes en Belén. A todos los niños menores de 2 años los manda a masacrar en Belén cuando él se entera de que ha nacido el rey de los judíos. Y basado en los relatos históricos que tenemos de Herodes, eso no nos sorprende en lo absoluto. Él mandó a matar a muchos de sus hijos porque tenía miedo de que ellos estaban conspirando contra él. Entonces él mató a los hijos más hábiles y dejó a los peores, y ellos fueron los que lo heredaron. Mató a su esposa favorita, tenía varias, pero mató a la favorita porque también él creía que estaba conspirando en contra de él, y cuando él estaba a punto de morir mandó a matar a todas las personas importantes, a todos los judíos importantes, porque él decía: no van a llorar por mi muerte, pero por lo menos que lloren en mi muerte. Gracias a Dios se murió primero y no ejecutaron su orden. Pero sí, el tipo estaba loco. Y aparte de eso, Herodes no es judío. Herodes es de una región que en este tiempo de la historia se conoce como Idumea, pero históricamente en el Antiguo Testamento se conoce como Edom. En otras palabras, Herodes es descendiente de Esaú. Los judíos son descendientes de Jacob. Por lo tanto, y para un romano era lo mismo, y edomita, póngalo ahí, ¿va? Es como cuando yo estaba en la universidad, a veces me preguntaba: ¿y tú de dónde eres? Decía, de Guatemala. Y me decía: ¿y eso en qué parte de México está? No, no es México. Estamos al sur de México. Somos un país independiente, libre, soberano, independiente. Pero son como lo mismo, ¿no? No. Pero comen tacos. Sí, cuando queremos ir a comer comida mexicana, pero esa no es nuestra comida. Entonces el estereotipo lo mismo, entonces, pero no. Entonces un romano viendo a un judío y a un edomita, pónganlo ahí. Pero entonces obviamente, como ustedes se han de imaginar, los judíos no estaban muy contentos con Herodes porque él era de un país que es históricamente enemiga de los judíos. Entonces Herodes muere en el 4 antes de Cristo, divide su reino entre 3 de sus hijos. El que gobierna Jerusalén se llama Arquelao. Arquelao era absolutamente inepto, era absolutamente terrible, a tal punto que los judíos mandaron una petición para quitar a Arquelao. Y entonces los romanos lo hicieron, accedieron a la petición, y en lugar de Arquelao ponen a un gobernador romano. Entonces dicen: ¿saben qué? Mejor ya no lo hagamos de esta manera, hagámoslo directamente a través de un gobernador. El título oficial es un prefecto, no un perfecto, un prefecto. Y el nombre del prefecto más famoso es Poncio Pilato. Poncio Pilato es el gobernador romano de la provincia de Judea durante la época de Jesús. Y Poncio Pilato reina o gobierna del 26 al 36 después de Cristo. Significa que Poncio Pilato acababa de comenzar su tiempo como gobernador cuando Jesús fue traído delante de él. No llevaba mucho tiempo. Duró 10 años en el puesto, pero eventualmente también lo mandaron a quitar porque pues también no era una muy buena persona. Muy bien, entonces eso es una muy breve, pero estamos
¿Estamos bien? Sí, no, no estoy yendo muy rápido, no. Ok, muy bien, gracias. Muy amable, gracias por su apoyo. Muy bien. Entonces, ahora veamos un poquito acerca de la vida de Jesús en el tiempo. Sí, todavía estamos ahí bastante bien con el tiempo. La vida de Jesús. Entonces, ¿cómo habrá sido la vida, el nacimiento, la infancia, la vida de Jesús, la biografía de Jesús en ese sentido? Lo primero es que esto lo hemos tocado en algún momento aquí en la iglesia, pero siempre es bueno recalcarlo. Jesús nace entre el 6 y el 4 antes de Cristo. Y esto a primera vista puede parecer un poco desconcertante. ¿Cómo es de que Jesús nace 4 años antes de Cristo? Si Él es Cristo, entonces nace 4 años antes del mismo. Y la respuesta es, Él es Jesús, puede hacer lo que quiera, Él es omnipotente. No, la respuesta es que tenemos un problema con el calendario. Cuando se intentó hacer el cálculo del nacimiento de Jesús, las personas, los monjes que en ese tiempo lo estaban haciendo, allá en 1582, se equivocaron. Ellos llegaron a un año y dijeron, este es el año en el que nació Jesús, pero se equivocaron por entre 4 a 6 años. Entonces no es que Jesús haya nacido 4 años antes de él mismo, es que él nace entre 4 y 6 años antes de la fecha en que esos monjes, mucho tiempo después, dijeron que él había nacido. Pero para ese momento era muy complicado volver a cambiar el calendario, entonces todos acordamos simplemente decir que Jesús nace entre el 6 y el 4 antes de Cristo. Él nace en Belén, que es un pequeño pueblo, muy pequeño, en las afueras de Jerusalén, está muy cerca de Jerusalén, pero no se cría en Belén, se cría en Nazaret, que está al norte, es en la región de Galilea. Y la región de Nazaret y de Galilea es una región predominantemente gentil. La mayoría de personas que viven en esa región no son judías, son gentiles y por lo general entonces no hablaban arameo o hebreo, que era el idioma que se hablaba entre los judíos, sino que hablan más griego. Hay más romanos, hay más griegos, hay más gentiles y entonces se consideraba una región bastante, obviamente entre más cerca de Jerusalén, más santo, mejor judío. Pero entre más uno se alejaba de Jerusalén y Nazaret está bastante lejos, se consideraba no tan bueno. Parece que la familia de Jesús, realmente en este tiempo no existe tal cosa como la clase media. La clase media es algo que se inventan los ingleses después del iluminismo. Aquí en este tiempo solo hay ricos y pobres. Pero parece que de alguna manera la familia de Jesús está entre ambos extremos. No parece que eran tampoco súper adinerados, pero tampoco parece que eran extremadamente pobres. Cuando Jesús nace y no hayan espacio en el mesón, es por eso que tienen que nacer en un pesebre. No es porque no tenían dinero para poder pagar un cuarto. No están hablando de eso. La Biblia nunca dice que no podían pagar, dice que no tenían espacio. Usted puede tener todo el dinero para pagar, pero si no hay espacio, no hay espacio. Aparte de eso, el Evangelio de Lucas dice que la familia de Jesús subía todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Eso de subir todos los años solo lo hace gente adinerada, no lo hace gente pobre en ese sentido. Entonces parece que Jesús y su familia no eran pobres. Este es otro mito, ¿verdad? Que nosotros tenemos, que mirábamos a Jesús y a José y María y los imaginábamos ahí, va, pobrecito del burro, todo flaco ahí, que apenas se aguanta la María. Y entonces si no, pues no es así, ¿verdad? No lo muestran así, no es así históricamente. Sí, Jesús dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, no está hablando de que no tiene casa. Está hablando que el precio que hay que pagar para poderlo seguir. En otras palabras, ¿querés seguirme? Va, pero no siempre nos vamos a quedar en hoteles de 5 estrellas. Entonces eso es lo que está diciendo, porque en el Evangelio de Juan hay algunos discípulos que le preguntan a Jesús, maestro, ¿dónde moras? Y Jesús no les dice, no, yo no moro en ningún lugar. No, Jesús les dice, vengan y vean. Y les lleva a su casa. Entonces Jesús y su familia no eran adinerados, pero tampoco eran pobres. Su padre José, por supuesto, era carpintero, pero es interesante porque la palabra que se utiliza para carpintero no necesariamente es un carpintero como nosotros lo pensamos, sino también se puede traducir como maestro de obra o artesano. Entonces, incluso yo lo he dicho, ¿verdad? Pero muchas veces nos imaginamos a Jesús y a José trabajando en su carpintería, ¿verdad? Su localito ahí, carpintería, el Hijo de Dios, no sé, la Trinidad, carpintería el Chep. No, entonces
Pero los imaginamos así, pero realmente no era necesariamente así, sino lo más probable es de que José y Jesús iban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, buscando obras que estaban en construcción y ofrecían sus servicios. Entonces ellos ofrecían sus servicios para hacer los acabados de madera o para hacer diferentes cosas dentro de esas obras que se estaban haciendo. Entonces era más eso, más que tener un local o una carpintería. José y María, por supuesto, sí tuvieron otros hijos después del nacimiento de Jesús. Este también es otro mito que en gran parte gracias a la Iglesia Católica nosotros tenemos esta idea de que Jesús no tuvo hermanos. Sí tuvo hermanos. Mateo 13, verso 55, está el nombre de todos los hermanos de Jesús y tuvieron muchos otros hijos. La costumbre en ese tiempo era tener muchos hijos. No hay televisión, no hay fútbol. Hay que buscar algo más que hacer. Pero aparte de eso, también es porque la esperanza de vida es muy baja. Los judíos alcanzan la mayoría de edad a los 13 años, porque si uno llega a los 35, 40 años, uno ya está viejo. Esa era la forma de pensar en ese tiempo, y la tasa de mortalidad en la infancia era por supuesto muy alta. Entonces esto va a sonar feo, pero la lógica era: vamos a tener 10 hijos para que sobrevivan 5. Entonces, porque de repente se nos mueren 5, pero logramos salvar a 5. Entonces, esta es la forma en que pensaban. Entonces, sí tienen varios otros hijos, pero sí parece que José muere en algún punto de la infancia de Jesús. Lo más probable es de que María tenía entre 14 y 15 años cuando ella se casa con José, y José probablemente era mucho mayor. Entonces, lo más probable es de que José muere en algún punto de la infancia. Esta es la razón por la cual José desaparece de la historia, ¿verdad? Después de Mateo capítulo 2 y de Lucas capítulo 2, también José, bueno, y Lucas 2 y 3, José no vuelve a aparecer en la historia. En cuanto a la educación de Jesús, no tenemos tanta información. La educación básica de un niño judío en esta época incluía poder conocer, aprender y memorizarse la Torá, o los primeros 5 libros de la Biblia. Obviamente estamos hablando de la naturaleza humana de Jesús, ¿verdad? No la naturaleza divina, porque la naturaleza divina, por supuesto, él escribió todo el libro, pero hablando como niño judío, él hubiera empezado a asistir a la escuela rabínica, donde le hubieran enseñado la Torá. Él hubiera aprendido, se hubiera memorizado los primeros 5 libros de la Biblia. Solo eso es bastante impresionante, ¿verdad? Nosotros que ni nos sabemos nuestro número de teléfono, y aquellos que se aprendían los primeros 5 libros de la Biblia, los súper brillantes como el apóstol Pablo probablemente se memorizaban todo el Antiguo Testamento. Entonces Pablo probablemente se tenía memorizado todo el Antiguo Testamento. Entonces es increíble eso. Lo que usualmente sucedía con los niños judíos es de que un rabino los adoptaba o los llamaba a su escuela, y así iban progresando. No tenemos registro de que Jesús haya estudiado de esta manera. Sabemos que Pablo estudia bajo Gamaliel porque él nos lo dice. No sabemos si Jesús estudió bajo un rabino de esta manera. Sin embargo, muchas personas a lo largo de la vida de Jesús sí se refieren a él como rabí, pero no sabemos si eso es porque él realmente era un rabino como tal, o si ese simplemente es un título para maestro, ¿verdad? Entonces, rabí. Pero los niños judíos también aprenden un oficio. En el caso de Jesús, por supuesto, hubiera sido la carpintería. En el caso de Pablo hubiera sido la fabricación de carpas o tiendas. Y entonces eran las dos cosas: aprender la Torá, aprender la Biblia, la palabra, pero también aprender un oficio. Y eso me parece muy, muy bonito, ¿verdad? Un buen equilibrio. Por si la teología no les funcionaba, siempre podían poner una carpintería, ¿verdad? Entonces la predicación, no muchito, entonces pongamos una tienda ahí para hacer carpas, ¿verdad? Y entonces es un equilibrio ahí que ellos buscaban. Jesús comienza su ministerio más o menos a los 30 años. Esto seguramente fue entre el 27 y el 29 después de Cristo, dependiendo de cuándo haya nacido. Lucas dice que fue en el año 15 de Tiberio César, o sea, del segundo emperador de Roma, que Jesús comienza su ministerio. Sin embargo, no sabemos cómo está contando Lucas los años. Habían 3 calendarios de los cuales Lucas podía escoger en ese momento, y no sabemos cuál de los 3 Lucas está utilizando, y por lo tanto no podemos estar tan seguros de exactamente en qué año, pero lo más probable es de que fue entre el 27 y el 29 después de Cristo. Y parece, según lo que nosotros sabemos, que el ministerio de Jesús duró entre 2 a 3 años.
La razón por la cual nosotros pensamos esto es porque el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, menciona 3 Pascuas. Jesús celebra 3 Pascuas, como que usted y yo celebráramos 3 Navidades. Por lo tanto, podemos determinar que son 3 años de ministerio. Pero los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, solo registran el último año del ministerio de Jesús. Entonces, no sé, ese es un dato interesante y curioso. Los primeros 3 evangelios no mencionan realmente casi nada de los primeros años de ministerio, se enfocan casi exclusivamente en el tercero, en el último año del ministerio. Juan sí nos da un panorama un poquito más amplio de los 3 años. El ministerio de Jesús se lleva a cabo primordialmente en la región del norte, en una región rural. Galilea es una región rural, las grandes ciudades estaban más al sur, cerca de Jerusalén. Y entonces tiene este ministerio en la región del norte. No es hasta de último que él geográficamente se diría desciende a Jerusalén, aunque siempre se habla de subir a Jerusalén porque Jerusalén está en alto y como es la ciudad santa, entonces siempre se dice que uno sube a Jerusalén. Pero lo cierto es que Jesús nace en un momento de muchísima tensión y turbulencia. Jesús no nace en un tiempo fácil. Usted cree que los tiempos que ahora nosotros estamos viviendo son complicados, los tiempos en los que Jesús nace son muchísimo más complicados. Hay mucha tensión, hay mucha turbulencia. Por un lado tenemos a los romanos que son absolutamente brutales con sus súbditos judíos. Los judíos son un pueblo con una historia muy larga, una historia muy orgullosa, y los romanos vienen y los dominan, los aplastan por completo, no tienen derechos, no se pueden defender, no pueden protestar. Los romanos rigen y gobiernan la tierra de Judea con una mano de hierro. Hay revueltas y sublevaciones políticas casi cada año. Hay muchas fuerzas religiosas y políticas que están intentando impulsar su propia agenda, pero hay 2 palabras, 2 frases que son claves para entender el ministerio de Jesús. Y yo le invitaría a que usted apuntara estas 2 frases, porque son claves para entender lo que Jesús está hablando y diciendo y haciendo. La primera palabra es el exilio. Esto es un tema súper importante. La historia es muy sencilla. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Abraham. Y la promesa a Abraham había sido darle tierra. Y ellos habían logrado entrar a la tierra prometida. Pero a causa de su idolatría y de su pecado habían perdido la tierra. Dios los había expulsado, los había enviado al exilio y no solamente los había expulsado, sino Dios mismo los había abandonado. Desde que Dios los abandonó, había habido un largo desfile de opresores gentiles, desde los babilonios hasta los romanos, y entonces el grito, la angustia del pueblo judío en este momento es que Dios regrese a resolver el exilio. Y entonces el dilema que ellos tienen es que técnicamente ellos sí están en la tierra. O sea, ahí está Jerusalén, ahí está la tierra que técnicamente Dios sí le prometió a Abraham. El problema no es que ellos están ahí, el problema es de que los romanos también están allí. Entonces, está bien que nosotros estemos acá, pero ellos no tendrían que estar. Y la presencia de opresores gentiles significa que el exilio no ha terminado. No estamos en Babilonia, sí estamos en nuestra tierra, pero de todas maneras estamos exiliados a causa de nuestro pecado y a causa de nuestra idolatría, porque estos romanos están acá. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo vamos a sacar a los romanos y cuándo va a venir Dios otra vez para sacar a los gentiles y establecer su reino, resolver el exilio? La marca de la resurrección, de la resolución, del exilio es el perdón de pecados. La razón por la cual ellos están en el exilio es por sus pecados. Y como no han logrado que Dios, según ellos, que Dios les perdone sus pecados, siguen en el exilio. Y entonces la marca es cuando Dios regrese, Él va a venir a perdonar pecados y a sacar a los romanos. Son 2 cosas muy importantes, perdonar pecados y sacar a los romanos. Y cuando Dios regrese, ese fenómeno, ese día, esa época se va a conocer como la siguiente frase que es muy importante, que es el reino de Dios. El reino de Dios, o también se conoce como el reino de los cielos. Déjeme aclarar algo aquí. Las 2 frases significan lo mismo.
No hay ninguna diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Yo recuerdo hace muchos años que yo di un curso acerca de las parábolas de Jesús y las primeras 2 clases era acerca de explicar la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Yo me hice bolas, los hermanos que estaban ahí en la clase se hicieron bolas, todo el mundo se hizo bolas, porque esto es reino de Dios o es reino de los cielos. No, es que lo que pasa es que, y entonces era una cuestión ahí, y yo no sabía en ese momento, gracias a Dios ahora he tenido la oportunidad de aprender un poco más, y luego fue así como que, es lo mismo. Lo que pasa es de que Mateo dice reino de los cielos, los demás evangelios dicen reino de Dios, y ahí es donde tenemos la confusión, pero es lo mismo. Y el reino de Dios o el reino de los cielos no es irnos al cielo. No es el día final, no es el rapto, no es el juicio, no es la nueva creación, no es nada de eso. Es Dios regresando a reinar. Eso es lo que es. Por eso es de que Jesús dice, este es el mensaje de Jesús, arrepentíos porque se ha acercado el reino de los cielos o el reino de Dios. En otras palabras, el mensaje de Jesús es Dios ha regresado y el exilio ha terminado. Y otra vez, la marca del retorno del exilio es el perdón de pecados. Por eso es de que cuando Jesús se topa con ese paralítico, que sus amigos lo dejan caer enfrente de él cuando él está enseñando, lo primero que él dice y la razón por la cual todos estos se escandalizan es porque Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Y! Está sucediendo. Entonces no es solamente el hecho de que quién se cree para perdonar pecados, o sea, no es solamente, sino lo que ellos están diciendo es, wait a minute, es que cuando Dios regrese, Él va a perdonar pecados. Y ahora Él empieza a decir, y Jesús no solo lo dice de una forma abstracta, lo que Jesús dice es, yo perdono tus pecados. No es simplemente decir, tus pecados te son perdonados, como quien dice, ya tu ropa está lista en la secadora, una cuestión así, sino le está diciendo, yo perdono tus pecados. Entonces la ira, la confusión de ellos es, ¿cómo así? Porque entonces significa que el exilio está terminando. Sí, pero ahí está el dilema. El reino de Dios se iba a establecer cuando perdonaran pecados y cuando sacaran a los romanos. Jesús parece estar muy interesado en perdonar pecados. Por alguna razón no parece estar tan interesado en sacar a los romanos. De hecho, no solo no está interesado en sacarlos, los está intentando incluir. Se junta con los centuriones y alaba a los centuriones. Dice, en Israel no he conocido tanta fe. O sea, todos ustedes que llevan miles de años de ser pueblo de Dios, ustedes están atrasados a este paganote. Y de cierto les dice Jesús, usted lo puede leer en Mateo capítulo 8, los primeros versículos, dice, de cierto les digo, vendrán en ese tiempo muchos de oriente y de occidente, en otras palabras, de las naciones gentiles, y se sentarán, y los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, los judíos, serán expulsados. Entonces, ahí está el dilema, ahí está la confusión. Por un lado es, este cuate, este tipo, este señor está perdonando pecados, vamos con todo, pero no está sacando a los romanos. Sí está cumpliendo las profecías, pero no las expectativas. Entonces, ahí es donde tenemos este gran dilema. Jesús hace cosas que no cuadran porque hay muchos grupos que están peleando por imponer su propia agenda, porque hay un montón de grupitos que dicen, nosotros sabemos cómo solucionar esto, nosotros sabemos cómo hacerlo. Si nos dieran a nosotros el poder, nosotros sabemos cómo hacerlo. Y Jesús los enoja a todos. Porque Jesús no cuadra en ninguno de estos. Entonces tenemos 3 que son los principales, que son los fariseos, por ejemplo. Los fariseos, ellos enfatizaban mucho el guardar la ley, la piedad individual, la relación personal con Dios. No solo tenían la ley, tenían las tradiciones que servían para impedir quebrantar la ley. Ellos enfatizaban mucho la resurrección final y tenían la reputación de ser personas comunes, por así decirlo, personas del pueblo, no de la élite, no de los meros, sino personas muy del pueblo. Entonces, por lo general eran bastante aceptados entre la población de ese tiempo porque eran del pueblo, no eran de la élite, eran del pueblo. Y ellos decían, si nosotros tuviéramos el poder a través de nuestra piedad y a través de guardar la ley y a través de enfatizar este tipo de cosas, nosotros podríamos traer el reino de Dios. Entonces son los fariseos. Por el otro lado están los saduceos. Los saduceos son la élite. Ellos son la ficha. Son los que tienen dinero, los que tienen poder, los que tienen influencia. Son lo opuesto a los fariseos.
Ellos controlan el templo. Y ellos decidieron que en lugar de pelear contra los romanos, los van a acomodar, se van a reconciliar. Ellos no creen en la resurrección y básicamente lo que ellos dijeron es: si nosotros tuviéramos el poder, trabajemos con Roma. Dios va a hacer su obra a través de ellos. Entonces, resignémonos, veamos cómo ni vos ni yo no me meto con vos, vos no te metes conmigo, y veamos cómo trabajamos con las instituciones de poder. Entonces tenemos los fariseos, tenemos los saduceos y por último tenemos los esenios. La solución de los esenios fue apartarse. Entonces ellos dijeron: los fariseos tan chuecos, los saduceos tan chuecos, todos los demás tan chuecos. Entonces, ¿saben qué? Nosotros nos vamos. Y fueron a formar su comunidad, su grupito ahí en el desierto, y ellos decían: nosotros somos los elegidos, nosotros somos el verdadero templo, nosotros somos el verdadero pueblo de Dios, y por lo tanto, cuando Dios regrese, a nosotros nos va a recoger, a nosotros nos va a rescatar. Todos ustedes no, ustedes están corruptos, pero nosotros somos los puros, los que nos hemos apartado. Pobrecitos, los romanos eventualmente destruyen a los esenios porque pasaron por su campamento cuando iban rumbo a destruir Jerusalén en el 70 después de Cristo, entonces estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Ahora, teológicamente, Jesús se alinea más con los fariseos. Jesús se alinea más con los fariseos, porque de hecho, porque para nosotros fariseos es un insulto ahora, ese hermano es fariseo, decimos nosotros, es que eso es religioso, ¿va? Pero de hecho la palabra fariseos no estamos seguros de exactamente qué significa, pero creemos que significa algo así como puro o santo. Entonces Jesús en su mayoría guarda la ley, ataca las tradiciones, no ataca la ley. Entonces el problema no es guardar el sábado, por ejemplo, el problema es guardar el sábado cuando hay una persona que está enferma y por la tradición no la podemos sanar. Jesús dice: ahí sí tenemos un problema. Pero Jesús no salía a trabajar o a hacer cualquier cosa el sábado, porque él no tiene ningún problema con la ley. Él definitivamente cree en la resurrección y cree en todo el Antiguo Testamento. Pero se junta con publicanos, con pecadores, con recaudadores de impuestos, y los fariseos no les gusta eso. Los saduceos obviamente no lo tragan para nada, y los esenios tampoco, porque se junta con gentiles. Entonces no cuadra con ninguno de estos tres grupos, y por eso es de que eventualmente Jesús es arrestado. Jesús perdona pecados, pone fin al exilio, pero luego cuando él regresa a Jerusalén, él pronuncia el templo como irrelevante, invita a todos a participar del reino y es arrestado. Y podríamos hablar mucho de esto, quiero cerrar con esto para ir ya terminando la enseñanza. Muchas personas, cuando usted les pregunta, por ejemplo, ¿por qué arrestaron a Jesús? La respuesta usualmente es porque le tenían envidia, porque los hizo enojar, porque los estaba acusando, los estaba exponiendo. Y todo eso son argumentos válidos, pero eso no son cuestiones legales. O sea, yo no puedo ir a presentar un cargo contra alguien diciendo: esta persona me cae mal, le tengo envidia, mátenlo. Entonces, yo no puedo hacer eso. Tengo que encontrar alguna forma de acusarlo, de quebrantar una ley. Y el cargo que se presenta contra Jesús, el cargo legal, la acusación legal, es lo que conocemos como sedición. En otras palabras, según las autoridades romanas, con lo que Jesús hizo en el templo, Jesús estaba intentando provocar una revuelta. Estaba intentando provocar una sublevación por parte de los judíos, por parte de sus discípulos, en contra de los romanos. Porque si uno ataca la institución del templo, esa es la mejor manera de provocar una revuelta. Por eso es de que Poncio Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey? En otras palabras, ¿tú vas a usar a tus seguidores para atacarnos a nosotros? Y Jesús le responde, nadie entiende casi nada de lo que Jesús dijo a lo largo. ¿Usted cree que a usted no lo entienden? Jesús pasó 33 años y todos, cuando él salía de esa habitación, todos se quedaron rascándose la cabeza diciendo: ¿quién rayos era él y qué rayos significó lo que él nos vino a decir? Entonces Poncio Pilato le pregunta: ¿eres tú un rey? Y Jesús le dice: tú lo has dicho. Sí, yo soy un rey. O sea, ¿que nos vas a atacar? No, porque mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por liberarme, pero como mi reino no es de este mundo, entonces sí soy un rey, pero no te voy a atacar. Ok, pero ¿no sabes tú que yo tengo poder? Y Jesús dice: ningún poder te ha sido dado excepto aquel que te ha sido dado por lo alto. En otras palabras, sí tenés poder porque yo te lo he dado. Y la última pregunta que hace Pilato es: ¿qué es la verdad? Y pum, termina la escena.
porque irónicamente el camino y la verdad y la vida está parado frente a Poncio Pilato. Y Pilato no lo reconoce. Por su cargo de sedición, entonces, crucifican a Jesús. Otra vez podríamos hablar mucho acerca de la crucifixión. La crucifixión era una forma extremadamente común para ejecutar a criminales comunes. No se podía crucificar a cualquier persona, no se podía crucificar a un ciudadano romano. A Pablo lo decapitan en Roma porque él es ciudadano romano. A Jesús y a Pedro y a Andrés, a todos los demás, los crucifican porque no son ciudadanos romanos, no tienen ningún derecho. Entonces ellos sí pueden morir de la manera más vergonzosa y humillante posible. La crucifixión, la muerte por crucifixión está diseñada para torturar a las víctimas al máximo. El punto de la crucifixión es llevar al cuerpo al momento, al lugar en donde el cerebro está pidiendo morir, está intentando matarse y no lo puede hacer. Y luego llevan a la víctima a ese punto y la dejan ahí. Muchas de las víctimas de crucifixión pendían de la cruz durante varios días. Tenemos registros de personas que duraban 3 o 6 días en una cruz hasta que finalmente morían por asfixia, porque no los colgaban así, los colgaban así. Y entonces con los clavos y los huesos rotos, en muchos casos, no en el caso de Jesús, pero en muchos otros casos, no se podían levantar para poder jalar aire. Entonces la muerte era lenta y agónica y por asfixia. Jesús muere después de 6 horas. Entonces Jesús no colgó tanto tiempo en la cruz. Es una muerte, para los estándares de la crucifixión, es una muerte bastante rápida. Muy bien, ahora la última pregunta es, entonces, ¿cómo sabemos que todo esto realmente sucedió? Porque alguien nos podrá preguntar, bueno, qué bonito, ¿va? Está excelente todo eso, pero ¿y cómo sabemos si todo esto es real? Bueno, hay 2 formas en que lo podemos determinar. Número 1, los evangelios son documentos muy confiables. Esto es lo que nosotros conocemos como evidencia interna. Se conoce como evidencia interna porque viene de adentro de la Biblia, obviamente. Entonces, los evangelios como documentos históricos se han demostrado su confiabilidad. De hecho, hoy día ningún erudito serio duda de la existencia histórica de Jesús. Ahora, a nivel popular, a muchas personas todavía les gusta decir que Jesús no existió, que fue un mito, pero los que realmente han estudiado, nadie duda de la existencia histórica de Jesús. Y en gran parte es por los evangelios. Los evangelios históricamente son confiables, su autoría es confiable. En otras palabras, hay mucha evidencia para sugerir que Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron los documentos que llevan sus nombres y la fecha temprana. El documento más tardío, la biografía más tardía de Jesús, que es el Evangelio de Juan, se escribe más o menos entre 50 a 70 años después de los eventos que narra. La primera biografía de Alejandro Magno data de 350 años después de su muerte. Tengo una biografía de 70 años, tengo una biografía de 300 años. ¿Cuál será más confiable? Pues obviamente la de 70 años, ¿no? Porque no ha pasado tanto tiempo para que se corrompa la información. Entonces tenemos una fecha temprana y podemos confiar en su autoría. Pero aún si usted no tuviera los evangelios o por alguna razón usted no quisiera creer en los evangelios, tenemos muchos otros autores. De hecho, son 16 fuentes externas que hablan de Jesús de Nazaret. Tenemos escritores judíos como Josefo y la Mishnah y el Talmud, que son documentos judíos, rabínicos, que fueron escritos un poco tiempo después de la época de Jesús, pero que atacan mucho a los cristianos y a Jesús de Nazaret. Y tenemos escritores romanos como Suetonio, Tácito y Luciano. Todas estas personas no son cristianos, no tienen nada que ver con Jesús, ni con el evangelio, ni con los evangelios, ni nada por el estilo, pero todos ellos dan en esencia la misma información que nos dan los evangelios. Dicen que nació en Belén, dicen que creció en Galilea, dicen que tuvo discípulos, dicen que fue ejecutado por Poncio Pilato, dicen que sus seguidores creen haberlo visto resucitado después y que siguen todavía esparciendo sus creencias aún en su época, que es un poco de tiempo después de la época de Jesús. En otras palabras, tenemos muchísima información histórica, no teológica, si usted lo quiere decir así, sino mucha información histórica que nos señalan que Jesús realmente existió y que lo que sabemos de él, lo que nos cuentan los evangelios, es lo que realmente sucedió. Los evangelios no son novelas, no son historias de hadas, cuentos de hadas o historias inventadas, son documentos históricos confiables.
Entonces, eso es un breve panorama de la vida de Jesús. La próxima semana vamos a empezar a hablar de algunas cosas que son esenciales que nosotros creamos acerca de Jesús. Obviamente, para comenzar, es creer que Jesús existió, ¿verdad? Usted no puede ser cristiano sin creer que Jesús es un cristiano ateo, ¿verdad? Entonces, usted tiene que comenzar, obviamente, creyendo que Jesús existió. Pero no solamente es creer que Jesús existió, sino usted también tiene que creer varias otras cosas acerca de la humanidad y la divinidad de Jesús. Y finalmente usted tiene que creer en la resurrección de Jesús. Pero entonces vamos a ir explorando estas cosas en las siguientes enseñanzas y vamos a ir viendo evidencia para todo esto para también poder presentar defensa y razón de nuestra fe. Muy bien, tenemos algunas preguntas, creo yo. Sí, tenemos algunas preguntas. No sé si alguien tiene una pregunta acá o algo. Grace tiene una pregunta. Muy bien, entonces Pablo va ahí a la velocidad de la luz a traer eso. Corra, Pablito, cuidado con el cable ese. Muy bien, eso. Muy bien, hermana Grace tiene una pregunta. Gracias, hermana Grace. Muy bien, entonces podemos pasar a la... En su enseñanza usted mencionó que se llegaba a la mayoría de edad a los 13 años en la Sí, época de Jesús, ¿verdad? sí. ¿Qué fue lo que hizo ese cambio versus el Antiguo Testamento, donde la gente vivía 800, 900 años, y ahora llegamos a la época de Jesús y la gente se está muriendo a más temprana edad? ¿Qué fue eso? ¿Fue el pecado? ¿Fue el cambio de los tiempos? ¿O qué causó que las personas ya no pudieran vivir más tiempo versus ahora que sí podemos vivir más tiempo de lo que vivían incluso en la época de Jesús? Sí, totalmente. ¿Qué pasó? Es una excelente pregunta. Bueno, tú dijiste varias cosas, como por ejemplo el pecado y cosas así, que definitivamente fueron un factor. El aumento de las guerras, por ejemplo, la mala atención médica, pocas condiciones higiénicas, desconocimiento de muchas enfermedades básicas, problemas con la genética del ser humano se empieza a debilitar a medida que el tiempo sigue pasando y todo. Entonces todas estas cosas contribuyeron para que la tasa de mortalidad y la esperanza de vida se redujeran al máximo. En la época de Jesús hay un montón de guerras que están ahí en la región, no es como ahora que Rusia y Ucrania se están peleando y a nosotros no nos afecta más que pagar más por nuestro galón de gasolina, pero no estamos en peligro de muerte en ese sentido. Entonces hay muy poca alimentación, tasas muy altas de desnutrición, tasas muy altas de pobreza, pobre acceso a medicina básica. Solo las clases altas tenían algún tipo de acceso a la medicina o a atención médica, muy poca higiene para cocinar, para bañarse, para hacer ese tipo de cosas. Entonces, a medida que la ciencia y la medicina han ido progresando y que de alguna manera las guerras no se han vuelto tan comunes como en esa época, la esperanza de vida de las personas ha ido aumentando, ¿verdad? Entonces, ahora el tiempo promedio de un ser humano es 80 años y esto es bastante, aún aquí en Guatemala es más de 70 años. Entonces, sí, buenísimo, excelente para una mujer. Las mujeres siempre viven más por alguna razón. Entonces, bueno, hay mucha razón. Los hombres a veces no son muy para hacer. Entonces, a ver, si me tiro de aquí, ¿será que me golpeo? Sí, entonces. Muy bien, excelente pregunta, Grace. ¿Alguna otra pregunta? Acá, aquí tenemos, Shirley, gracias. Tenemos una pregunta. Pase, Pablito, gracias. Usted mencionaba que habían en el tiempo cuando se mencionan algunos eventos que habían 3 calendarios. Sí. En el caso que cuando nace Jesús, ¿por qué no se sigue un orden correlativo? Por decirle año 900 y algo y todo, se empieza desde cero. Ajá. ¿Tiene que ver algo porque habían 3 calendarios o qué? No, es una buena pregunta, Shirley, gracias. Lo que pasa es de que en el tiempo por ejemplo, en la época de Lucas, digamos, cuando él estaba escribiendo, hay diferentes formas de fechar los eventos. Y usualmente la forma en que se fechaban los eventos en ese momento era por los reinados de los diferentes reyes. Entonces, el año 15 de Tiberio César. El problema es de que eso se vuelve bastante complicado, ¿verdad? Imagínense qué año estaríamos nosotros ahorita, ¿verdad? O sea, contando desde eso. Entonces, lo que sucede en nuestra época es que en 1582, o sea, hace 500 y pico de años, se decide en Europa que se va a hacer un nuevo calendario basado en el nacimiento de Jesús.
Entonces, que todo lo que va a ser antes del nacimiento de Jesús va a venir como en números negativos, va a venir retrocediendo, por así decirlo. El nacimiento de Jesús va a ser el año 0 y de ahí todos los años van a empezar con valores positivos. Entonces se decidió que el nacimiento de Jesús iba a marcar el inicio de nuestro calendario, digamos, y entonces por eso es de que ahora nosotros lo hacemos de esa manera. Pero antes de 1582 no había esa sistematización, sino que muchos lugares, muchos países decidían marcar el tiempo de maneras diferentes, ¿verdad? Podríamos decir, bueno, vamos a comenzar a marcar el tiempo desde la primera enseñanza de los jueves de conocer y pues está bien, ¿verdad? Y empezar así, pero eso se vuelve un poco más complicado, ¿verdad? Y todo. Antes un calendario que se utilizaba mucho era que comenzaban a fechar los tiempos desde la fundación de Roma, desde el 705, lo que ahora nosotros conoceríamos como el 753 antes de Cristo. Para ellos ese era el año 0 o 1 porque no sabían el 0 y empezaban a avanzar de esa manera, pero se vuelve muy complicado y estaba desfasado del calendario con la rotación de la Tierra. Ya habían 13 días de diferencia. Entonces se decide, hagamos otra cosa, lo ponemos a partir de eso y ya es como lo empezamos a hacer de esta manera. Entonces por eso es de que tenemos estas diferencias en donde ahora nosotros utilizamos un calendario, pero Lucas no conocía el calendario que nosotros utilizamos ahora. Entonces a veces es un poquito difícil traducir las fechas, por así decirlo, ¿verdad? Excelente. Buena pregunta, Shirley, excelente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos una pregunta ahí atrás. Gracias. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Una consulta con respecto a lo del tema de los calendarios. Ajá. Que pues en 1582 se decidió empezar a partir del nacimiento de Jesucristo. Sí. Ahora bien, ¿los judíos respetan ese calendario o ellos tienen un calendario aparte? Como el tema también de los chinos, ¿verdad? Que tienen otro tipo de calendario. ¿Cómo funcionan los judíos en ese sentido? Excelente, es una muy buena pregunta. Si usted está hablando de cómo lo hacen hoy día, básicamente lo que ellos tienen es un calendario, ellos sí respetan, este calendario del cual yo estoy hablando se llama el calendario gregoriano, ¿verdad? Es el calendario gregoriano. Y por supuesto ellos tienen que utilizar el calendario gregoriano porque es el calendario que ahora todo el mundo utiliza, entonces para hacerlo más fácil ellos utilizan ese. Sin embargo, tienen lo que llamaríamos un calendario religioso o un calendario litúrgico que todavía va conforme a la antigua manera de medir el tiempo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el tiempo no se mide por el sol, sino se medía por los ciclos de la luna. Entonces una luna nueva marcaba el inicio de un nuevo mes. Es lo que conocemos como un calendario lunar. Y entonces ellos siguen observando ese calendario porque ese calendario les dice cuándo es la Pascua, cuándo es la fiesta de los tabernáculos, cuándo es la fiesta de Purim, Hanukkah y todas las diferentes fiestas que ellos celebran. Pero para cuestiones, llamémoslas seculares, por así decirlo, sí utilizan el calendario gregoriano, ¿verdad? Entonces, por cuestiones religiosas, digámoslo así, es el calendario judío, cuestiones seculares utilizan el calendario gregoriano. ¿Sí? Excelente. Buena pregunta, excelente, excelente. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Ok, entonces déjenme contestar rápidamente algunas preguntas que están acá. Oscar pregunta, dice, si se hablan de años antes de Cristo y años después de Cristo, ¿en qué momento inicia el año 0? ¿Existió en ese momento algún acontecimiento que marca ese año? No exactamente. Lo que sucede es que cuando estos monjes que fueron los designados para encontrar cuándo nació Jesús, llegaron al año en que según ellos Jesús había nacido, le pusieron año 1, porque para ese tiempo los europeos todavía no conocían muy bien el 0. Entonces no pusieron año 0, sino lo pusieron como año 1. Más adelante sí se ha corregido este error para que sí tengamos técnicamente un año 0, pero realmente no hay un evento como tal que marque ese inicio. Como dijimos, la fecha que se supone que marca el inicio del calendario, que es el nacimiento de Jesús, ocurre más o menos 6 años antes de la fecha en que ellos dijeron. Entonces, cuando Jesús tenía 6 años, digámoslo así, sí hubiera sido técnicamente el año 0, pero no hay necesariamente un evento que marca eso exactamente, sino simplemente es la forma en que nosotros hemos decidido estipular esto. Juan José pregunta, dice, ¿por qué hay diferencias entre los evangelios? ¿Eso no hace que pierdan confiabilidad?
Muy bien, primera, ¿por qué hay diferencias entre los evangelios? Porque fueron escritas por personas diferentes, fueron escritos con énfasis diferentes, con temas diferentes y audiencias diferentes. Los 4 evangelistas no se conocían, no todos se conocían entre sí, no escriben en la misma época, no escriben con las mismas motivaciones y no le escriben a las mismas personas. Entonces, por eso es de que hay diferencias. ¿Esto no disminuye su credibilidad? No, al contrario, la aumenta. Si yo como profesor o como maestro recibo 4 tareas que son idénticas, yo no diría gloria a Dios, estos mis hermanitos, mis estudiantes están fluyendo en el espíritu y todos se pusieron de acuerdo. Yo diría copiones, ¿verdad? Se pusieron de acuerdo. Pero el hecho de que haya diferencias en los evangelios, de hecho, no disminuye su credibilidad, la aumenta, porque significa que no se pusieron de acuerdo. No están copiando necesariamente, sino que están permitiendo, ellos están escribiendo con sus propias diferencias. Entonces, es una excelente pregunta. Juan dice, ¿se puede comparar el trato que Roma tenía hacia los judíos con el trato de Faraón al pueblo de Dios en el tiempo de Israel? Sí, es una muy buena analogía. Básicamente eran esclavos de muchas maneras. Entonces sí es una muy buena analogía. Y Mimi Estrada dice cuáles eran los calendarios de aquella época y cuál usamos nosotros actualmente. Pero vamos a hacer una serie sobre los calendarios, ¿verdad? Entonces sí, diversos calendarios de la historia, ¿verdad? Porque los mayas también utilizaban sus propios calendarios. Bueno, entonces en la época de Jesús, en la época en la que se escriben los evangelios, hay diferentes calendarios tomándose en diferentes eventos. Entonces, por ejemplo, una de las mayores maneras en que se medía el tiempo otra vez es desde el reinado del nuevo emperador. Entonces, a partir de la coronación del emperador se empezaba como un nuevo ciclo. Ese era un calendario. El otro calendario que se utilizaba en este tiempo, en esta región, es el calendario judío, del cual hablamos hace un momento, que es un calendario religioso y un calendario lunar. Y otro calendario era un calendario que se utilizaba en la región de Siria. Y la razón por la cual eso es importante es porque hay una teoría que dice que Lucas, el evangelista, tal vez era de Siria. Y entonces, como tal vez era de por allí y usaban ese calendario por allí, tal vez él estaba también utilizando ese calendario. No se puede mostrar ninguna de estas cosas, pero esos eran los 3 calendarios a los cuales Lucas probablemente hubiera tenido acceso o que él hubiera conocido. El calendario que nosotros utilizamos hoy día es el calendario gregoriano. Y se conoce como el calendario gregoriano porque el que de alguna manera impulsó el cambio en esto fue el Papa Gregorio XII en 1500.